En la clase de hoy vamos a comenzar a estudiar al aparato respiratorio. Este aparato respiratorio está constituido por las fosas nasales, la faringe, laringe, la tráquea, los bronquios y por último los pulmones, teniendo en cuenta que la faringe pertenece a dos aparatos o sistemas, es decir, que pertenece al aparato digestivo y aparato respiratorio. En la clase de hoy vamos a describir al órgano denominado laringe. Y como dijimos anteriormente, comencemos a describir a la laringe, parte del aparato respiratorio. Esta laringe es un órgano especializado en la fonación y se encuentra ubicado por encima de la tráquea, debajo de la lengua y del hueso hioides, delante de la faringe y detrás de los músculos infrahioideos. Está compuesta por múltiples piezas cartilaginosas móviles, entre las que se extienden unos pliegues membranosos llamados pliegues vocales, que al vibrar por la acción del aire expirado producen el sonido laringio. Las medidas en general presenta esta laringe 4 centímetros en todas sus direcciones, es decir, de longitud, de ancho y de anteroposterior. Esta laringe, en relación a la columna vertebral, se ubica desde la tercera vértebra cervical hasta la sexta vértebra cervical. Es un órgano muy móvil, se eleva durante la deglución y durante la emisión de sonidos agudos, mientras que desciende durante la emisión de sonidos graves. Y veamos cómo está constituida esta laringe, ya que dijimos que era un órgano fibrocartilaginoso. Veamos cuáles son los cartílagos de la laringe. Y normalmente son 11, ya que tiene 3 impares o medios, que son los cartílagos cricoide, tiroide y epiglótico. 4 son pares o laterales, que son los cartílagos aritenoides, corniculados, cuneiformes y sesamoideos anteriores. Y además existen 3 cartílagos que son inconstantes, que es uno medio, que es el cartílago interaritenoideo, y 2 laterales, que son los cartílagos sesamoideos posteriores. Entonces, estaba constituida por un esqueleto fibrocartilaginoso revestido internamente por la mucosa laringia y externamente por los músculos laringios. Aquí tenemos una vista anterior de la laringe, en donde tenemos al hueso hioides, que lo vemos de frente, y vamos a tener que los cartílagos impares son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la epiglotis, es decir, los cartílagos impares y medios. Mientras que los cartílagos pares son 8 y van a ser los aritenoides, el corniculado o de Santorini, el cuneiforme o de Wishber y el sesamoideo anterior, que se encuentra en el ángulo diedro de unión de la lámina del cartílago tiroides en el extremo anterior del ligamento vocal. Y comencemos a describir cada uno de estos cartílagos y comencemos con el cartílago tiroides, el cual está situado superior al arco del cartílago cricoides y está formado por 2 láminas laterales cuadriláteras unidas en su borde anterior, formando un ángulo diedro de abertura posterior, es decir, que tiene forma de un libro abierto hacia atrás, y presenta para su estudio 2 caras y 4 bordes. Las caras son una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde inferior y 2 bordes posterolaterales. Aquí tenemos en la vista anterior y vista posterior de la laringe. Comencemos a describir la cara anterior en este cartílago tiroide de esta vista lateral
y vista anterior. Hacia adelante y en la línea media presenta la prominencia laringea o nuez de Adán, que se corresponde a la unión de las dos láminas tiroideas. Hacia atrás, en esa cara anterior, presentan los tubérculos tiroideos superiores y tubérculos tiroideos inferiores, que entre ambos se encuentra una línea oblicua o cresta tiroidea, que hacia abajo se va a insertar el músculo externo tiroideo y hacia arriba el tiroideo. La cara posterior está tapizada por la mucosa laringea y presenta en la línea media el ángulo interno del cartílago tiroides. A ambos lados se encuentran dos superficies planas y lisas recubiertas por mucosa laringea. Veamos los bordes. Y estos bordes vamos a tener un borde superior que presenta la escotadura tiroidea superior y allí se inserta la membrana o ligamento tiroideo. Un borde inferior que es rectilíneo y suele presentar la escotadura tiroidea inferior y se inserta la membrana cricotiroidea, es decir, con la unión que va a ser con el tiroides y el cartílago cricoides. El borde posterolateral se prolonga hacia arriba y hacia abajo a través de dos astas, que son las astas o cuernos superiores y astas o cuernos inferiores. Y en este borde se va a insertar la aponeurosis faríngea. Las astas superiores miden 15 milímetros y en su vértice se inserta el ligamento tiroideo lateral, mientras que las astas inferiores miden la mitad del tamaño de las superiores y en su extremo inferior presenta una pequeña superficie articular en su cara medial y que se corresponde con la cara articular tiroidea del cartílago cricoides. Es decir, que esa asta inferior se va a articular con una carilla lateral que presenta el cartílago cricoides, que ya lo veremos más adelante. Estudiemos ahora el cartílago cricoides, y aquí lo tenemos en una vista posterior. Y que este cartílago tiene la forma de un anillo de sello y está ubicado en la parte inferior de la laringe. Y ese sello, llamado lámina del cartílago cricoides, es posterior, mientras que el arco del anillo es anterior y se denomina arco del cartílago cricoides. Aquí tenemos al cartílago cricoides en una vista anterior y posterior y comencemos a estudiar el sello o lámina del cartílago cricoides, que presenta dos caras y dos bordes. La cara anterior es convexa y lisa y está tapizada por la mucosa laringea. En la cara posterior presenta en la parte media la cresta cricoidea y lateralmente una fosita cricoidea. Y aquí tenemos en esta vista anterior y posterior, y en la posterior vamos a ver la cresta cricoidea y hacia ambos lados de la lámina del cartílago cricoide las fositas cricoideas. El borde inferior apoya sobre el primer anillo traqueal y el borde superior va a presentar cuatro carillas articulares, que son dos laterales inferiores o tiroidea, que es para el asta inferior del cartílago tiroides, y dos mediales o superiores o aritenoideas, porque allí se va a articular con el cartílago aritenoides. Estudiemos ahora el arco del cartílago cricoides, en donde aquí lo vemos en una vista anterior y posterior y presenta, al igual que la lámina, dos caras y dos bordes. La cara anterior, lateralmente, es convexa y presenta en la línea media el tubérculo cricoideo. La cara posterior es cóncava y está cubierta por la mucosa laringea. El borde inferior de este arco o anillo es irregular y apoya en el primer anillo traqueal, mientras que el borde superior se relaciona con el cartílago tiroides, se inserta el ligamento cricotiroideo medio y a cada lado el músculo cricoaritenoideo lateral. Por último, estudiemos
al último cartílago medio e impar de la laringe, que es la epiglotis. Y esta epiglotis está situada en la parte anterosuperior de la laringe, posterior al cartílago tiroides, al cual lo sobrepasa hacia arriba o superiormente. Esta epiglotis, que aquí la vemos en una vista posterior y en un corte sagital, tiene la forma de una cuchara, con sus extremos superior, que es más abultado y libre y sobrepasa el límite del hueso ioides, y un extremo inferior, que es fino y fijo y que se une al ángulo entrante del cartílago tiroide o ángulo diedro entre las dos láminas del cartílago tiroides. Para su estudio, presenta dos caras, dos bordes laterales y, como dijimos, dos extremos, superior e inferior. La cara anterior es cóncava, mientras que la cara posterior es convexa. Y aquí están los dos bordes laterales. Pasemos a describir qué características tiene cada uno de ellos. Y aquí tenemos que la cara anterior se relaciona de inferior a superior con la cara posterior del cartílago tiroides, con la membrana tiroioidea y con el hueso ioides y la base de la lengua. La cara posterior está directamente recubierta por la mucosa laringia. El borde lateral es convexo y es irregular, y el extremo superior es abultado, libre y sobrepasa el límite del hueso ioides. Comencemos a estudiar ahora los cartílagos pares y en especial comencemos con el cartílago aritenoides. Este cartílago aritenoides tiene la forma de una pirámide triangular de base inferior y vértice superior, presentando tres caras, tres bordes o aristas. Y vamos a tener una cara anterolateral que presenta en la parte inferior una fosita oblonga donde se inserta el músculo tiroaritenoideo. La cara medial es plana y lisa y tapizada por la mucosa laringea, mientras que la cara posterior da inserción en los músculos aritenoideos. Estudiemos a la base, y esta base se apoya sobre el borde superior de la lámina del cartílago cricoides y presenta tres ángulos o apófisis. Vamos a tener un ángulo posteromedial, un ángulo posterolateral que presenta una prominencia llamada apófisis muscular y un ángulo anterior que presenta una prominencia anterior llamada apófisis vocal donde se va a insertar la cuerda vocal. Tiene un vértice que se apoya el cartílago corniculado de Santorini y entre ambos se encuentra el intermediario o de Weisberg. Y aquí vemos que el ángulo anterior o apófisis vocal se inserta el ligamento vocal y que junto con el músculo tiroaritenoideo, fascículo medial, van a formar a la cuerda vocal verdadera. Los cartílagos corniculados son dos pequeños nódulos cartilaginosos alargados, cónicos o cilíndricos que prolongan superior y medialmente los cartílagos aritenoides, ya que su base reposa sobre el vértice de estos últimos. Mientras que el cartílago cuneiformes son alargados y cilíndricos y están situados anterior y lateralmente a los cartílagos aritenoides y a los corniculados, dentro de los pliegues mucosos aritenoepiglóticos. Por último, los cartílagos sesamoideos anteriores se denominan así a tres pequeños nódulos cartilaginosos situados en el extremo anterior de los ligamentos vocales. Y ahora veamos los cartílagos inconstantes, que son el cartílago sesamoideos posteriores, que estos núcleos cartilaginosos inconstantes se sitúan lateralmente al extremo superior de los cartílagos aritenoides, y el cartílago interaritenoideo, que es
este cartílago son de pequeñas dimensiones y ocupa el punto de unión de los haces del ligamento cricofaringio, pero raramente se hallan presentes, es decir, por eso son inconstantes. Muy bien, veamos ahora los ligamentos que unen los cartílagos de la laringe entre sí. Y aquí tenemos diferentes vistas de la laringe anterior, posterior, en un corte sagital y en la endolaringe, es decir, vista por dentro a esa laringe. Y vamos a tener que el ligamento cricotiroideo medio se extiende desde la porción media del borde inferior del cartílago tiroides hasta el borde superior del arco del cartílago cricoides y se continúa lateralmente con la membrana cricotiroidea. Después tenemos un ligamento tiroepiglótico que va de la epiglotis al ángulo interno del cartílago tiroides. El ligamento cricofaringio que va desde la lámina del cartílago cricoides hasta los cartílagos corniculados. Y por último, los ligamentos vocales que van de los aritenoides hacia el ángulo diedro del cartílago tiroides. Ahora estudiemos los ligamentos que unen los cartílagos de la laringe con los órganos vecinos. Y aquí tenemos una vista anterior de la laringe. Y vamos a tener a la membrana tiroioidea que va del cartílago tiroides hasta el cuerpo y las astas mayores del hueso ioides y presenta tres engrosamientos. Un engrosamiento medio que se denomina ligamento tiroioideo medio y dos laterales que se denominan ligamentos tiroioideos laterales. Uniendo con la tráquea, vamos a tener el ligamento cricotraqueal entre el cartílago cricoides y la tráquea por debajo. Y además vamos a tener los siguientes ligamentos, que son el ligamento ioepiglótico, que une la cara anterior de la epiglotis con el borde póstero superior del hueso ioides, el ligamento glosoepiglótico, que se extienden entre la epiglotis y la dermis de la mucosa lingual, y por último los ligamentos faringoepiglóticos que van desde los bordes laterales del cartílago epiglótico o epiglotis hasta la dermis de la mucosa faríngea lateral. Veamos ahora los músculos de la laringe. Y estos músculos se dividen en músculos extrínsecos e intrínsecos. Comencemos con los músculos extrínsecos, que son desde el ioides al cartílago tiroides va a encontrarse el músculo tiroioideo. Y por debajo del cartílago tiroides hasta el esternón, el músculo esternotiroideo. Además, vamos a encontrar como músculos extrínsecos al constrictor inferior de la faringe, al estilofaringio y el palatofaringio. Y veamos ahora los músculos intrínsecos de la laringe, que se distribuyen en tres grupos de acuerdo con la acción que tienen estos músculos sobre los pliegues vocales y sobre la glotis. Y estos tres grupos son el grupo de los músculos tensores de los pliegues vocales, que están representados a cada lado por un solo músculo, que es el músculo cricotiroideo. Los músculos dilatadores de la glotis, representado por un solo músculo a cada lado, que es el músculo cricoaritenoideo posterior. Y el grupo de los músculos constrictores de la glotis, que incluyen a los músculos cricoaritenoideos laterales, tiroaritenoideos, a los músculos vocales, a los tiroaritenoideos superiores, a los aritenoideos oblicuos y al aritenoideo transverso. Todos los músculos anteriormente nombrados son pares, salvo el músculo aritenoideo transverso, que es el único impar. Y veamos cómo se disponen todos estos músculos que anteriormente hemos nombrado alrededor o en la laringe. Y aquí vemos una vista posterior de la laringe, en donde tenemos a los músculos cricoaritenoideos posteriores. También observamos aquí el único músculo impar, que era el aritenoideo transverso, y los aritenoideo oblicuo, que hacia arriba se continúan con la porción aritenoepiglótica del músculo aritenoideo oblicuo. En esta vista lateral de la laringe podemos observar al músculo cricotiroideo
Y en este corte sagital, y vendo dentro de la laringe, vamos a ver al crico aritenoideo lateral, al tiro aritenoideo superior y al tiro aritenoideo, que en la laringe, adentro de la laringe, van a formar al tiro aritenoideo, que van a tener dos fascículos, uno lateral y otro medial, que ya lo vamos a ver más adelante. Y veamos ahora cómo es la disposición endolaringia de estos músculos. Y aquí tenemos el interaritenoideo o aritenoideo transverso, que era el único impar, el cricoaritenoideo lateral, los cricoaritenoideos posteriores, el cricotiroideo y el tiroaritenoideo con su fascículo lateral y fascículo medial que va a formar al músculo vocal. Y este músculo vocal junto con el ligamento vocal van a formar a lo que se llama la cuerda vocal verdadera. Veamos cuál es la irrigación de este órgano, es decir, de la laringe. Y está dada la irrigación por las arterias. Laringia superior, rama de la arteria tiroidea superior, rama de la carótida externa, por la rama cricotiroidea o arteria laringia externa, que también es rama de la tiroidea superior, y las arterias laringias inferiores o posteriores, rama de la arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia. Por su parte, la inervación de este órgano está dada por el nervio laringio superior y el nervio laringio inferior, que entre ambos se van a unir con un ramo comunicante formando lo que se denomina el asa de Galeno. El laringio superior e inferior es ramas del décimo par craneal o vago. Estudiemos entonces la endolaringe a través de este corte frontal del órgano y vamos a tener que internamente esta laringe presenta dos repliegues que son llamados pliegues vestibulares o cuerdas vocales superiores o falsas que están constituidas alrededor del ligamento vestibular sin presencia muscular y pliegues vocales o cuerdas vocales inferiores o verdaderas que están constituidas por el músculo vocal o tiroaritenoideo medial y el ligamento vocal. Entre ambos pliegues, es decir, vestibular y vocal, se encuentra un espacio que se denomina ventrículo laringio. El espacio comprendido entre los bordes libres de los pliegues vocales es la porción intermembranosa de la hendidura glótica o glotis. La glotis es la porción de la laringe que produce la voz, incluyendo a los pliegues vocales. Y siguiendo la endolaringe, vamos a observar a las cuerdas vocales cuando están cerradas y veamos ahora la cuerda vocal cuando se abre y en el medio o en la parte medial de ambas se encuentra la glotis y hacia abajo la tráquea. Una línea imaginaria que pase por la glotis la divide la laringe en dos compartimentos. Uno superior, o llamado supraglotis o supraglótico o vestíbulo de la laringe, y otro inferior, o llamado infraglotis o infraglótico o subglotis. Muy bien, y de esta manera, luego de escuchar esta clase y de estudiar a todas las características de la laringe, nos tomamos un descanso, nos vamos a una playa y tomamos algo rico seguramente. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.